Hechos capítulo 8, versículo 4. Hechos capítulo 8, versículo 4. ¿Ok? El título de esta administración es movilización o manipulación. Ahí está. Y yo quiero iniciar con una pregunta para todos ustedes, y es la siguiente. ¿Estás vivo por fuera, pero muerto por dentro? ¿Será que algo puede estar vivo y tener cara de vivo, pero en realidad estar muerto? Vamos a ver qué va a pasar hoy, ¿ok? Hechos capítulo 8, versículo 4. Siguiente, por favor. ¿Ya está ahí? Hechos 8, 4. ¿Sí? Les doy una pequeña historia de esto. Pablo, ¿alguien ha escuchado aquí hablar de Saulo de Tarso? Era un perseguidor de la iglesia. Y estaba detrás de todos los que se decían creer en Jesús y que Jesús llevaba al Padre. Y él era un judío que tan celoso de su religión, que él perseguía a todos aquellos que declaraban que Jesús era el Señor y Salvador para matarlos. ¿Ya? No era para exhortarlos, no era para castigarlos, no era para hacerles ver su error, era para matarlos directa y sencillamente. Entonces, en toda esa persecución que había, obviamente los discípulos estaban con miedo, ¿y quién no?, de que el Saulo les aparezca y los mate. Por eso, como todos estaban con miedo, empezaron a ir a diferentes lugares. Y en Hechos 8:4 dice, los que fueron esparcidos, aquellos que estaban huyendo de la muerte, iban por todas partes anunciando el evangelio. Ellos no iban a esconderse para que no los maten. Ellos sabían que estaban siendo perseguidos, por eso les dice ahí que estaban esparcidos. Pero ellos no se fueron a esconder, se fueron a anunciar el evangelio. Y mucha gente salió. Siguiente, por favor. Mucha gente salió por muchos lugares. Este es un mapita de Europa que está aquí arriba, Asia que está allá y África es todo esto. ¿Y por qué les muestro este mapa? Porque la iglesia comenzó por aquí, en Jerusalén. Esta es una parte de unión con Asia y África. Ahí comenzó en un puntito. Pero con toda esa persecución, la iglesia no se quedó en este puntito aquí. Todo eso que ven en rosado es todo lo que la iglesia fue conquistando en esos años de persecución. Hasta más o menos el año 365 después de Cristo. Fueron 330 y poco años de evangelismo, de ir a predicar, de sufrir por Cristo, de morir por el evangelio. Más fue todas esas iglesias que se fue conquistando. ¿Alguien aquí sabe el nombre de alguna de esas iglesias antiguas? Les doy una dica para acordarse. Había una iglesia, ustedes saben que en la Biblia hay 1 y 2 Corintios, porque había una iglesia que se llamaba Corinto. Ahí en la Biblia también hay el libro de Efesios, porque había una iglesia que era en Éfeso. Hay un libro de la Biblia que se llama Romanos, porque la iglesia estaba en Roma. Ajá. Y Roma más o menos está aquí. Todo eso, miren, caminaron todo eso. Caminaron, o tal vez navegaron. ¿Y se acuerdan que Pablo naufragaba todas las veces? Era pues en este mar. Por ir a predicar el evangelio. Sufrió.
Entonces, esos libros que están en nuestro Nuevo Testamento son libros que escribían a esas iglesias para motivarlas, para guiarlas, para que volvieran a tener ese fuego limpio del inicio. Por eso hay todas esas cartas. A Gálatas, a la iglesia de Galacia. A ver, ¿qué más? Filipenses. Y la carta de Hebreos, ¿a quién estaba escrita? A los judíos. No había una ciudad que se llame Hebreos, ¿ok? Estaba escrita a los judíos. Cada carta tiene un propósito. Pero hoy yo quería que exploremos una de esas ciudades para tomar como base de lo que hoy día vamos a aprender, que es movimiento o manipulación. Y yo quería que un poquito vayamos ahora sí a el libro. No, todavía no vamos a entrar al libro. Vamos a irnos a esta parte del mapa. Aquí está Turquía. Yo sé que algunos aquí ya conocen Turquía. ¿Cuántos aquí ya conocen Turquía? Ajá, ajá. ¿Quién más? Ah, ya, muy bien. Bueno, nuestros hermanos yo sé que fueron a Turquía por cuestiones de trabajo. Y otros fueron a Turquía cuando hicieron el viaje a Israel, que Israel está aquí, y pasaron por Turquía cuando estaban de viaje. Y en Turquía se encuentran las 7 iglesias del Apocalipsis. Y una en especial es la que yo voy a tomar de base hoy. ¿Ok? Apocalipsis 3:1. ¿Qué iglesia es la que menciona en Apocalipsis 3:1? Léanlo ahí. ¿Qué dice? ¿Qué iglesia es? Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y antes de que vamos a avanzar más, les voy a dar un breve resumen. Sardis era la capital de un imperio. Asócienlo con lo que hoy es Sao Paulo, ¿ya? Era una ciudad donde había hartísimo comercio, había mucha agricultura, eran exportadores. Era una ciudad que por su situación era difícil de poder entrar a conquistar. Las guerras prácticamente las tenían todas ganadas. Y de hecho ellos tenían un río, imagínense el Tieté, no sé, ahí el río que pase por tu casa, porque hay muchos ríos en Sao Paulo. Era un río en el que había oro. Era un río amarillo, de agua amarilla, porque había oro ahí. Y en esa ciudad también habían muchas culturas, muchos dioses que se cultuaban, que se idolatraban. Y se decía que ese río había sido el lugar donde Midas, que era un dios, Midas era el dios que cuando tocaba algo, ¡pum!, se convertía en oro. Y todos querían, yo quiero la mano de Midas, yo quiero la mano de Midas. Porque cuando la mano de Midas tocaba algo se convertía en oro y ya era una ganancia, ¿no? Platita, platita. Entonces, ese río dice que cuando Midas se deshizo de todo su poder, fue a ese río, se bañó en ese río, salió su poder y por eso es que todo lo que había en ese río era oro. Era una ciudad tremendamente rica. Mucha plata, muchas oportunidades, la mejor ciudad donde uno quisiera poder vivir, ¿ok? Eso era Sardis. Y en Sardis había, hoy aquí esto es una ruina, pero en Sardis había una sinagoga judía y era la más grande después de la sinagoga de Jerusalén. Eso quiere decir que en Sardis había una iglesia creyente, una iglesia cristiana grande. Una de las primeras mega iglesias. Así como hoy día hay una iglesia que tiene así un templo enorme y van gente, mucha gente. Así. ¿Cuánta gente entraba por ahí? 1000 personas aproximadamente. O sea que era grande. Entonces miren, el avivamiento que Sardis vivió era un avivamiento poderoso. Comenzó con persecución como todas las otras iglesias. Pero la gente de Sardis que fue siendo ganada, empezó pues a moverse, a ganar, a moverse, a ganar, a moverse, a ganar.
Y fue creciendo y fue creciendo. Realmente había un movimiento. No por nada tenían lo que tenían. Y les digo, la gente de ahí era gente que aportaba en todo lo que se necesitaba en la iglesia. Hay una otra foto, por cuestiones de tiempo y demás no lo traje, pero en esta sinagoga cuando fue reconstruida, aquí miren, estos eran azulejos, tenía detalles, no era solo el piso de tierra y ya, tenía detalles. Aquí hay unos leones, son unas imágenes de unos leones. Esta es la mesa donde se leía la Torá, tenía su púlpito, se leía la Torá. Y en la parte de atrás hay una pared que no era nomás cemento o piedras. Las paredes allá eran de mármol. Hoy día un mármol te cuesta un montón. En esa época también te costaba un montón. Pero en estas paredes se encuentran también algunas inscripciones en las partes de arriba que decía quién era la familia o la persona que había donado ese mármol para la iglesia. Tal vez en respuesta de algún voto que estaba haciendo, como una ofrenda que dieron, ¿no? Pero eso te da a entender que la iglesia de Sardis era una iglesia que se movía, que las personas ahí estaban haciendo todos iglesia, estaban aportando, sea económicamente, sea espiritualmente, se estaban reuniendo y estaban trayendo más personas a la iglesia. Todo el mundo podría haber dicho, yo quiero ir a esa iglesia, yo quiero ser de Sardis. ¿A qué iglesia vas? A Sardis. Así. Y así. Pero en Apocalipsis nosotros leemos algo interesante y dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, estás muerto. Cada vez que Dios habló a una iglesia en Apocalipsis, Él siempre se presentaba, escribe al ángel de la iglesia en tal lugar, yo, el que abre sierras, el que abre puertas y nadie cierra, y el que cierra puertas y nadie las puede abrir. Yo, el que tengo la copa en mi mano, yo, el que... Dios se presentaba con algún atributo de Él. En el caso de Sardis, Dios se presenta en toda su plenitud y dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Isaías habla de eso, no lo vamos a buscar, pero quiero que lo anotes. Isaías 11 del 1 al 2 habla de esos 7 espíritus de Dios. Y Dios quiere que esos 7 espíritus se muevan en la iglesia el día de hoy, pero también en Romanos 12 del 6 al 8 habla también de algunos ministerios y dones espirituales que el Señor dice que todos somos un cuerpo y necesitamos movernos en esos dones. Ese que nos enseña a movernos en el mundo espiritual es el que está, no me lo pases Apocalipsis, es el que está hablando a la iglesia en Sardis y les está diciendo, yo, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Hey, te dice, no te estoy hablando solo en una esfera. Te estoy hablando en todas las áreas del mover espiritual. Abre tus ojos, porque yo conozco tus obras. Yo sé lo que has hecho. Yo sé lo que has construido. Yo sé lo que has dado. Yo sé lo que has pasado. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Qué le pudo haber pasado a una iglesia que se convirtió en una mega iglesia para su tiempo, para poder estar muerta? ¿Qué aconteció? Próximo, por favor. Vamos a ir analizando esto poco a poquito. Y dice, parece vivo, pero está muerto. Pregunto, ¿son bonitas estas flores? Para algunos sí, para otros dirían, bueno, me gustaría tal vez la plantita que está allá, ¿verdad? Como decoración pasa. Habría que hacerle unos retoques por aquí. Bueno, ya, en fin.
¿Okay? Hermano Daniel, ven para acá. Vamos a traer esto un poquito más hacia este lado, para que podamos visualizarnos bien con los hermanos. Gracias. Mi pregunta es, para aquellos que las flores se ven bonitas, se ven interesantes, se ven decorativas, ¿está viva esta flor? ¿Tiene olor esta flor? ¿Sale algún olor? ¿Necesitas regar esta flor? ¿Cuidarla? No, porque está muerta. Pareciera que estuviera viva. Y qué lindo sería que estuviera viva, ¿verdad? A mí me gustaría que estuviera viva porque seguramente saldría un perfume muy agradable de su flor. Pero está muerta. Eso nos hace ver que la iglesia de Sardis se convirtió en una iglesia pasiva, en una iglesia dirigida por la manipulación. ¿Qué tiene que ver la manipulación en esto? Dirás. Atención aquí. Les había dicho que Sardis era una capital donde había muchas cosas, trabajo, comercio, mucho. En Sardis habían muchas culturas, habían la cultura de Lidia, la persa, la helenística, la romana, la bizantina. Y lamentablemente la iglesia de Sardis dejó entrar esas culturas adentro de la iglesia. En Sardis también estaba uno de los templos más grandes a la diosa Artemisa, que es la diosa Diana. Bueno, Diana se suponía que era Diana de los Efesos, pero en Sardis esa diosa tenía un templo enorme. Había mucha influencia de muchas otras religiones y creencias en Sardis. Y si ustedes ven, yo les había dicho, bueno, les había mostrado que en la sinagoga estaba su altar de piedra y habían aquí unas estatuas. ¿Se acuerdan de qué era? De leones, ¿verdad? La diosa Artemisa se le mostraba muchas veces y en el templo de ella se encontraba a esos leones. Y dentro de la sinagoga, al hacer las excavaciones, se encontraron algunas imágenes de las otras culturas. Ellos dejaron que entrase en ellos lo demás que estaba a su alrededor y perdieron su esencia. En Sardis, la frase de decir, no, todas las religiones son buenas, todas las religiones te sirven, todas las religiones te van a hacer bien, te van a llevar al Dios verdadero. Esa era la palabra en Sardis. Pero no, pero yo creo en esto, pero yo creo en lo otro. No importa, vamos a estar juntos igual, no hay problema. Ya tú crees eso, yo creo igual lo mismo que tú, está bien. Igual vamos a estar juntos. Sardis había dejado entrar culturas diferentes de la esencia. Y hoy en día, hermanos, a veces está pasando eso con nosotros. Hay muchos movimientos también en estos tiempos. No, pero es que la iglesia debería ser así, debería ser asado, debería ponernos esto, deberíamos hacer aquí. Y hay cosas que necesitamos actualizarnos, sí, siempre y cuando no dañe la esencia. ¿Cuál es la esencia de la iglesia? Juan 14:6. Y Juan 14:6 dice, Jesús estaba hablando, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. La esencia de la iglesia es llevar a las personas al encuentro con nuestro Padre. Una iglesia existe para que la gente pueda conocer al Padre de manera directa, profunda e íntima. Y el único camino para esa profundidad y esa intimidad, según Juan 14, ¿es quién? Jesús.
Por eso, mis hermanos, cuando nosotros hacemos algo como iglesia que sale de esa esencia, con seguridad, no vamos a llegar al Padre. Es como si yo pusiera en mi GPS, quiero ir a mi casa, pero yo le pongo otra dirección. Yo quiero llegar a mi casa que es en Villa María, pero primero quiero pasar por Libertad y voy a pasar por Buen Retiro, me voy a dar una vueltita por allá. No sé a qué hora llegaré a mi casa, hermano. Pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la esencia de la iglesia? Hacer que un hijo, tú, yo, lleguemos al Padre a través de Cristo. Lo demás, hermanos, no es hacer iglesia. No es esencia. Mas a veces nosotros hemos querido hacer iglesia con otro camino. Y nosotros mismos hemos querido llegar al Padre con el GPS incorrecto. No hay problema. Yo puedo estar en la iglesia, mas también puedo estar en otros lugares. Yo puedo leer la Biblia, pero ¿qué tiene de malo que lea otros libros de, no sé, algunas novelas que me hacen volar la imaginación? ¿Qué tiene de malo si Dios me ama? Yo veo algunas figuras, algunas imágenes en internet. Dios me ama, al fin y al cabo, Dios me ama. ¿Cómo está tu intimidad con el Padre? ¿Cuál es el camino que estás caminando para llegar al Padre? Estamos comenzando a leer con mis hijas un libro que lo extraje de la biblioteca del Bobocito Mario y se llama Santo Moisés. Y ayer estábamos leyendo justamente sobre Dios y la santidad de Dios. Y les explicaba a ellas que Dios es un Dios santo, es un Dios limpio, ¿verdad? Y nosotros todos hemos nacido pecadores, absolutamente todos. Y estamos sucios. Para acercarnos a Dios necesitamos limpiarnos. Y ella me decía, pero mamá, yo ya tomé baño, me dice. Sí, mi amor, le dije. Pero no es la suciedad de afuera la que necesitas limpiarte. Es la que está en el corazón y es la que está en tu mente. ¿Y cómo hago? Me dice. ¿Y cómo hago? ¿Cómo me limpio, mamá? O sea, ella quería decir, ¿qué hago yo para estar limpita? Porque ella quería estar con Dios. Le dije, hija, lamentablemente, no hay nada en esta tierra que podamos hacer para estar limpias. Y yo le decía eso porque yo iba leyendo la historia, ¿no? Y la historia decía así, decía, ¿y ahora cómo le voy a decir qué hago? ¿Qué hago? Y la historia decía, no hay nada que podamos hacer para estar limpios. Pero, ¿eso es una verdad? Sí, hermanos. No hay nada que tú puedas hacer para limpiarte. No hay nada que yo pueda hacer para limpiarte a ti. Tampoco no hay. El único que te puede limpiar es Dios. Nadie se puede limpiar así solo. Nadie se puede lavar solito. Yo les ponía el ejemplo de mi perrita. Yo tengo una perrita que se llama Mila, muy pequeña. Y ella en estos días de lluvias se va al agua, ¿no? Como todo niño. Se moja las patas. Ella es blanca con manchas cafés, pero últimamente ha sido café con manchas blancas. ¿No? Sucia. Y les decía, por ejemplo, les decía, miren a Mila, ¿ella está limpia o está sucia? No, está sucia, mamá. ¿Y si la dejo subir aquí a la cama donde ustedes están? No, mamá, lo va a ensuciar, lo va a ensuciar. Es así, les digo. Dios es santo, Dios es limpio, pero no podemos subir así como estamos. Necesitamos limpiarnos. Ahora, mi perrita se puede bañar sola. Se puede entrar a la ducha, ¿no? Abrir el agua, ponerse shampoo, la patita. No puede bañarse sola mi perrita. La tengo que bañar yo. No podemos limpiarnos solos nuestros pecados.
es Dios que nos tiene que limpiar. ¿Y cómo está el análisis que te puedes hacer hacia ti? ¿Estás blanco con manchitas cafés? ¿O estás café con manchitas blancas? La iglesia había entrado en una pasividad. Se dejó manipular por otras creencias. Todo esto que les voy diciendo, que les voy a leer ahorita, va a estar ahí en la apostila que han recibido. Y una característica o las características de una persona pasiva es que uno no está bajo el señorío de Jesucristo. Porque ella dice, no, yo me puedo limpiar sola. Jesús me ama y es suficiente que me ame. Pero déjame, Jesús, yo me limpio sola. No conoce su lugar dentro del cuerpo de la iglesia. No, yo voy a la iglesia y voy y recibo y estoy bien. ¿Qué más puedes hacer tú dentro de tu iglesia? ¿Y cómo tú te puedes mover aquí? ¿Recuerdan Romanos que yo les había dicho? Romanos 12, 6 al 8. El Señor llama a una iglesia que se mueva dentro de los dones espirituales. No es solo una iglesia que viene y recibe, es una iglesia que se mueve sobre los dones. Son consumidas por los cuidados y envolvimientos del mundo. Empezamos a salir de nuestra esencia y decir, tal vez todos los caminos llevan a Dios. Tal vez no es tan grave así que yo me ponga a ver estos videos, estas películas, escuchar estas músicas. ¿Qué tiene de malo decir esos chistes? No pasa nada. Apoyar a este movimiento. Y una de las cosas más importantes es que vive en el pasado. ¿Estás viviendo en el pasado? ¿Qué quiere decir vivir en el pasado? No, lo pasado pisado, no me acuerdo mi pasado. Vivir en el pasado es decir, ay, sí, no, pero es que yo sí, no, yo me llené del Espíritu Santo. No, yo me acuerdo que en el anterior congreso, volé. No, pero sí, yo oré por la gente y la gente se sanó. Sí, obvio que Dios está conmigo, yo oré. No como la iglesia de Sardis. No, pero sí, somos hartísimos. Somos hartísima gente, somos una iglesia famosa. ¿No? No, si nuestra iglesia hacíamos eventos y venía gente. Antes, ¿no ves? ¿Se acuerdan en los operarios? Lleno total. ¿Y cuál es el mover de Dios para ti hoy? ¿Cuál es la persona por la que oraste hoy para sanarse? ¿Cuál es el toque que el Espíritu Santo hizo en ti hoy? Lo de ayer está bien, pero no puedes vivir con la gloria del pasado. Los eventos que hicimos, los congresos que hicimos, qué bueno, gloria a Dios. Pero no podemos decir, ya está. No, estás viviendo en el pasado. No, pero si yo he sido líder, qué bueno. ¿Cuál es tu liderazgo hoy? Apóstola una vez dijo, aquel que es líder, por más que salga del puesto, va a continuar siendo líder. Porque el liderazgo es algo interno, hermanos. Es una esencia tuya. No es un título, es una esencia. Al igual que ser hijo de Dios es una esencia. Es una esencia que viene en ti. No es solo un título. Te nombro Dino, hijo del Dios Altísimo. Amén. Es una esencia, es algo que tú sabes. ¿Será que cuando tú naciste tuvieron que hacer un papel o una ceremonia así grande? Cuando uno se casa hace una ceremonia, ¿no? Ahora tú eres esposa de tal y él es tu esposo. Pero cuando un bebé nace, hacen así algún tipo de ceremonia grande en el que digan, bebé, te presento a tu padre. Padre, te presento a tu bebé. Y vivirán felices por siempre. No. El bebé nace y dice, yo tengo padre. Alguien me hizo. Y el padre dice, ese es el mío. Tiene mi cara. Sí, la nariz igualita.
tenemos rasgos, ¿verdad?, de padre. Y cuando uno es hijo de Dios es lo mismo, hermanos. Tú aceptaste a Cristo, le dijiste, te acepto, Señor, tú te conviertes en hijo. Ay, yo debería, pero volar como el hermano de allá vuela para saber que soy hijo de verdad. No, simplemente lo sabes y tienes identidad. ¿Cómo está tu identidad de hijo hoy? Wow. Vamos a continuar. Versículo 1 y 2 habíamos leído de Apocalipsis. Apocalipsis 3. Le leímos el 1 y ahora el 2. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante. Próximo. En otras palabras, despierta, abre los ojos. Hay algo que está pasando a tu alrededor que no te estás dando cuenta. Estás pensando que estás bien, que estás súper bien, que estás bendecido, prosperado en victoria, magnificado querubín. Pero despierta, dice. Hay algo que te está pasando. Afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas. No era una iglesia que estaba también así, mirando a las estrellas. Hacía cosas, hacía obras, pero no estaban perfectas delante de Dios. Ellos trataban de agradar a las otras culturas también. Podían hacer reuniones tremendamente grandes, pero siempre avisando de que mejor me callo, no digo esto porque le va a incomodar al de ella. Y ese no cree en esto. Y no, mejor no tomo esta actitud porque me voy a pelear con esa persona. Mejor no posto esto en mi red social, postaré esto otro que va a llamar más la atención. Pero esto no. Hacían obras, pero no para agradar a Dios. Lo hacían para agradar a la gente. Y el Señor le dice, afirma lo que está por morir. Aún en todo eso, había una pequeña medida de fe que podía ser rescatada. Y no sé si tal vez has pasado por una situación en la que piensas que todo es desierto, todo es desierto, todo es desierto. Y dices, Dios, ¿dónde estás? ¿Será que de verdad existes? Porque no me siento tan llena de ti como en el inicio. Porque estoy empezando a dudar que de verdad estás conmigo. Ya no estoy igual. Tal vez había gente así y el Señor le dice, afirma las cosas que están por morir. No estás del todo muerto. Hay cosas pequeñas que todavía están latiendo. Afírmalas, cuídalas, guárdalas, hazlas crecer. El Señor necesita de esa pequeña cosita que tal vez aún está en ti. Esa pequeña esperanza que tal vez te trajo a ti para que pueda haber vida nuevamente en ti. Siguiente. Versículo 3. Dice, vamos a saltar al 4. Y la siguiente diapositiva también, por favor. Dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Habían algunos pocos que aún conservaban la esencia. Y en ese tiempo yo les había dicho que había muchas culturas. Y de esas culturas, muchos cultos, lo que hacían era manchar sus ropas con sangre para poder consagrarse a sus dioses. Es por eso que el ángel le dice, hay pocos que no han manchado sus vestiduras.
y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Hermanos, en ese tiempo y en el tiempo de hoy, nosotros estamos librando una batalla y tiene que ser ganada. Esa batalla no puede ser perdida. Vivir en ese tiempo en Sardis era una batalla. Por eso es que muchos de la iglesia decidieron hacer una sociedad con el mundo. Tal vez para no perder clientes, tal vez para no perder trabajo, tal vez para no perder amigos, tal vez para no perder influencias. No lo sé. Pero habían pocos que decidieron, no, yo no voy a manchar mis vestiduras. Yo no voy a mancharme con lo que está fuera de la esencia de ser el Hijo de Dios. Hoy en día para nosotros es muy violento decir que Jesús sana y salva. Hoy en día es muy violento decir, Dios nos ha creado hombres y mujeres. Y fuera de eso, no hay otro género, otro sexo, otra idea de lo que tú quieras ser. Y esa es una verdad bíblica. Y si no vencemos esa batalla, nuestra sociedad va a entrar en una decadencia total. Y hoy en día ya lo vemos eso. Hoy estamos en guerra, hermanos. ¿Cómo vas a pelear tu batalla? ¿Vas a continuar dejando entrar las cosas de afuera para manipularte y decirte, hey, no pasa nada, Dios te ama, Él te perdona, Él te entiende, Él sabe lo que has pasado? Es muy difícil el trauma que has vivido. No, tranquilo, no vayas rápido, ve lento. Cuando la palabra te dice, Dios hace nuevas todas las cosas. Sé lo que has vivido, pero no te quiero como víctima de esa situación. Necesitas levantarte. No, pero sí, imagínate cómo has podido vivir eso, ¿no? Que tu cuerpo, tú eres el dueño de tu cuerpo. La palabra no dice eso. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué que entonces que yo debo tomar decisiones sobre mi cuerpo que no sean guiadas por el Espíritu Santo cuando no es mi casa? ¿O es que ustedes van a decidir qué color yo pinto mi casa, qué mueble llevo a mi casa, qué comida yo voy a comer en mi casa? Ustedes no deciden. Tampoco yo lo decido en la casa de ustedes. Este cuerpo no es de ustedes, es del Espíritu Santo. ¿Estamos dejando a Él decidir sobre este cuerpo? ¿Estamos dejando que Él decida que este cuerpo es hombre o mujer? ¿Cuál es la batalla que has experimentado en estos días? Vivir pensando de que yo soy dueño de mi cuerpo, yo decido. Ah, no, yo sé cómo está mi relación con Dios. Ya, yo sé. Yo y el Señor, siempre fue así. No, es que yo ya sé la Biblia, yo ya la leí. Es que yo ya sé lo que Dios está hablando de eso. No necesito más quien me guíe. Eso, mis hermanos, está muy parecido con Génesis 11, cuando el pueblo de Babel construyó una gran edificación. Dijo, no necesitamos de Dios. Nosotros podemos construir con estas manitos campesinas un edificio y llegar hasta donde está Dios. Y cuando lleguemos a donde está Dios, le vamos a pasar. Ese era el propósito de Babel. ¿Has estado construyendo tu edificio? Como para medir, no, ahora estoy más sabio, no, ahora tengo más estrategia, no, ahora todavía más, nadie me puede alcanzar. Y allá,
Es el espíritu que te está, es un espíritu maligno que te está diciendo, hey, Dios, no, ni idea. Y el Señor te está diciendo, limpia tus vestiduras. De nada te sirve tener un buen negocio y estar muerto espiritualmente. De nada te sirve tener mucha influencia, tener muchos amigos y estar muerto espiritualmente. Y sí, puedes tener un gran trabajo y puedes estar muerto espiritualmente. Aparentemente puedes tener un buen matrimonio. Aparentemente puedes llevarte bien con todos tus hijos, pero puedes estar muerto espiritualmente. Puedes estar muerto con Dios, hermano. La relación con tu padre se fue, se esfumó, no hay más. Acabó. ¿En qué nos hemos convertido? ¿Por qué hemos olvidado la esencia que antes teníamos? Necesitamos dejar que Cristo, muriendo en la cruz, pueda limpiarnos de nuestros pecados y aceptar que nosotros nunca vamos a poder limpiarnos. Solo Él. Y en Pentecostés, en Pascua para nosotros, mejor dicho, no Pentecostés, en Pascua, recordamos que Cristo se tuvo que dar en esa cruz para limpiarnos. Para que esta ropa quede blanquita, tuvo que morir alguien y derramar toda su sangre. Pero para mantenerla, también tú necesitas negarte a ti mismo y dejar que sea Él quien te guíe y obre en ti. Hermano, siguiente por favor. Vamos a terminar con Apocalipsis 3:3. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas, voy a venir y te voy a sorprender. Si no despiertas, vas a quedarte pelado, sucio, desnudo, sin nada. Si de verdad hoy no decides abrir los ojos a lo que está pasando dentro de tu corazón y en tu mente y decidir que necesitas cambiar, voy a venir como ladrón y no te vas a dar cuenta. Hermano, cuánto me gusta a mí recibir la visita de mis padres. Oh, yo les extraño. Y preparo todo para que ellos puedan llegar. Y a veces, por el correr de la vida, he entrado en situaciones conflictivas para mí con ellos. Y han habido días muy felices. Y han habido a veces algunos días como que presionados para mí. Y quisiera volver a veces a esos días y decir, wow, podríamos haber hecho algo diferente. Mas no se puede, hermanos. Viajar en el tiempo no se puede. Porque uno quisiera, solo si el Espíritu te lleva de un lugar a otro. Pero creo yo, hermanos, que ustedes también, cuando reciben la visita de sus padres, prepararían algo para recibirlos. Nosotros tenemos un Padre en los cielos que está buscando poder estar con nosotros, que está queriendo que nosotros caminemos el camino y lleguemos a su casa. Y nos está preparando grandes cosas para recibirnos. Fuimos nosotros los que nos separamos de Él. Fuimos nosotros los que nos salimos de su casa y perdimos el camino. Y a veces hoy en día no sabemos cómo volver a Él. Y en medio de la nada le decimos, te has olvidado de mí, Dios. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me mueves? ¿Por qué no te siento como en el inicio? Y Dios te dice,
necesito prepararte, limpiarte, porque no quiero solamente que entres al patio de mi casa. No quiero que te sientes solamente en mi sofá. No quiero que solo comas la comida que te hice. Tú eres mi hijo. Quiero que entres al lugar más privado, a mi habitación. Que te sientes conmigo en la cama. Limpio. Que descanses en mi casa mientras yo hablo a tu corazón. Para sanarte todas las heridas que hoy estás cargando. Para quitarte todos los pesos que hoy estás llevando. Para retirar de tu mente todo aquello equivocado que has dejado entrar. Porque no vamos a decir que eso se entró. Hemos dejado entrar. Hemos dejado entrar mentalidades cerradas, religiones cerradas, religiosidad. Nos hemos creído los más bendecidos por Dios y hemos pasado las noches más solitarias de nuestras vidas. Eso, hermanos, nosotros no somos huérfanos. Nosotros somos hijos de Dios. Necesitamos volver a los brazos de papá. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre. Tú no estás yendo a encontrarte solo con tu jefe, con un rey, con un pastor, con un sacerdote. Te estás yendo a encontrar con tu papá. Y Dios quiere que mucha gente allá afuera se encuentre con su papá. Por eso, yo quisiera que hoy pudieras pensar. La última diapositiva. Y aquí, si pueden buscar Apocalipsis 3:6, el último versículo. Al final de todo, Dios le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo está hablando. Y mi pregunta es, ¿qué te está hablando el Espíritu Santo en este día? ¿Qué está hablándote el Espíritu hoy? No vivas como huérfano si tienes papá. No vivas como perdido si Cristo ya te encontró. No intentes y no vivas para agradar al mundo o a la gente. El que es hijo de Dios solo necesita agradar a Dios y al Padre. Un hijo de Dios no vive por la aceptación de las personas. Un hijo de Dios vive por la transformación que Dios puede hacer en su vida. Si la iglesia hoy está pasiva, es porque hemos perdido nuestra esencia. Nos hemos salido del camino. Volvamos otra vez. Caminemos. Tal vez aquello que ya habíamos caminado. Dejemos el pasado. Fue bueno, lo agradecemos. Pero el futuro está delante. Gracias, Dios. Porque un día fuimos Cami y nos visitaste y nos llenaste. Pero ahora somos Adonía. Ahora hay nuevas generaciones por conquistar. Ahora hay un vino nuevo. Ahora necesitamos ser un odre nuevo. Y que el Espíritu siga hablando a tu vida.